Ahí está. Ya. Bueno, en la clase antepasada hablamos también, era el mismo título, ¿dónde está parado Chile? Y aquí estamos con lo mismo, pero la segunda parte. ¿Ya? Vamos a ver, cambiar. Bueno, el objetivo es explicar cuáles serían vías de mitigación del cambio climático para la preservación de la vida en nuestro planeta. ¿Ya? Y aquí vamos a recordar, ¿no es cierto? Porque nosotros hablamos, en la otra clase, ¿no es cierto? Vimos en el fondo por qué nosotros estamos considerados como país vulnerable, y también hablamos de lo que era la mitigación frente al cambio climático. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que son acciones, medidas o actividades que, ¿no es cierto?, buscan decididamente reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, o también, yo diría que, o potenciar lo que eran los sumideros, aquellas, ¿no es cierto?, procesos, actividades, ¿no es cierto?, que son capaces de absorber el CO2, ya, porque es el principal gas de efecto invernadero, y poder sacarlo, por ejemplo, de la atmósfera, ¿ya? Ahora, ¿cuánto emitimos? Bueno, los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, son producidos principalmente por la actividad humana y son los causantes número uno, ¿no es cierto?, del cambio climático. Eso no debemos olvidarlo. Entonces, y ahí aparece, ¿no es cierto?, la huella de carbono, que al conocerla nos podemos llegar a saber cuánto emitimos en las actividades que nosotros desarrollamos, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que hubiese un equilibrio, y este equilibrio, porque habían actividades naturales que producían también, ¿no es cierto?, esto, pero están ganando todas estas actividades que desarrolla el hombre, ¿no es cierto?, y están dejando una gran huella de carbono, finalmente. Pero ¿qué es esto de la huella de carbono? Yo creo que, bueno, no es un concepto que lo vengamos a escuchar hoy día, ¿no es cierto?, o la clase pasada, sino que es ya un concepto que se viene mencionando hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Bueno, tiene que ver huella de carbono o inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, como dice ahí, es un indicador ambiental. Entonces, la idea de esta huella de carbono es cuantificar estas emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿ya?, que puede ser consecuencia directa o indirecta de las actividades, ¿no es cierto?, que hace una persona, o de un evento, de algo, o de un producto en sí, ¿ya? Ahora, esta huella, ¿no es cierto?, esta cuantificación que se hace, se expresa en toneladas de dióxido de carbono que se han emitido, ¿ya? Bueno, como dice ahí, a grosso modo, la huella de carbono es la huella que dejamos en el planeta. Ahora, así cada uno de nosotros deja una huella, porque, ¿no es cierto?, esa huella va a depender, ¿no es cierto?, el consumo y los hábitos que nosotros tenemos día a día, ¿ya? Así que consideremos esa última frase, según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día. A ver, ¿cuáles serían, ¿no es cierto?, esos hábitos que nos llevarían a dejar, ¿no es cierto?, una huella de carbono para anotarlas acá? ¿Qué ejemplos serían? A ver, ¿qué actividades que nosotros realizamos nos lleva a dejar, ¿no es cierto?, una huella de carbono? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Al usar un auto. A ver, que no escuché, hubo como eco por ahí. Al usar un auto. Ya, uso, ¿no es cierto?, el uso de un vehículo. Esperen que se me perdió el cursor para escribir. Oh, ya, ahí está. Entonces, al usar un vehículo. Otra vez se me perdió, ¿qué hago? Aquí está. Entonces, uso de automóvil. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Dígame. Que al final de cuentas la mayoría de las cosas que usamos día a día genera una huella de carbono. Por Ya, pero por ejemplo, eso, el tema de especifiquemos. la ropa
el tema de cuando tú compras celulares o cuando usas, no sé, desodorante, todas esas cosas generan una huella de carbono al botar basura. Ya, pero por eso, especifiquemos. Como decía la compañera, a ver si ya le apreté lo que no debía a mi lápiz. ¿Qué le hice a esta cuestión? Ya, a ver, entonces, dijimos, ¿no es cierto? No. El automóvil, la compañera dice al usar ropa, ¿no es cierto? Porque no andamos de nuevo. Utilizamos ropa. ¿Ya? ¿Qué más? Al usar un desodorante. En todos esos casos nosotros estamos dejando una huella de carbono. ¿Qué más? A ver, los demás compañeros, porque han hablado dos. Los otros, a ver, ¿en qué caso dejarían una huella de carbono? ¿O cuándo usted deja una huella de carbono? Al comprar un celular también. Al comprar un celular, ¿no es cierto? En ya. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Ya, veamos. Veamos acá. Aquí estarían actividades. Por ejemplo, nuestra alimentación. Nosotros debemos mirar un poco, ¿no es cierto?, la alimentación que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cómo realizamos las compras diarias? ¿A qué se referirá esto de cómo realizamos las compras diarias, por ejemplo? Por ejemplo, Usar bolsas de plástico. ya, como si usamos cosas de plástico, ¿no es cierto? Y lo opuesto sería, ¿qué sería? Si no uso, Usar cosas de papel también. usar cosas de papel, llevar De vidrio. recipientes, por ejemplo, si voy a comprar pescado, llevo mi recipiente, que lo vi un día, yo veo esos programas de cocina, ¿ya? Y típico, antes de cocinar, no sé, te van a comprar, y compraba pescado y llevaba el recipiente, por ejemplo, lo cual me pareció bastante buena idea porque incluso es más higiénico, ¿ya? Bueno, después está, ¿no es cierto?, ¿qué consumo energético hacemos? Por ejemplo, el consumo energético, ¿a qué se refiere acá? Las ampolletas. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, ahora que estamos casi en invierno, ¿qué Los aquí? calefactores. Exacto, calefactores usamos, ¿no es cierto? Un calefactor a leña, si utilizamos a gas, bueno, a carbón por lo menos acá casi no se debe usar, ¿no es cierto? Tal vez en el campo sí, ¿ya? Bueno, tiene que ver con eso. Como mencionaba la compañera, el medio de transporte que usamos, ¿ya? A ver, ahora, en relación al medio de transporte, ¿qué me pueden decir? Los ¿Ah? aviones también generan varios huellas de carbono. Exactamente, por supuesto, ¿no es cierto? Todo aquel, ¿no es cierto?, medio de transporte que utilice un combustible donde se va a quemar, obviamente va a dejar una huella de carbono. Bueno, y aquí, bueno, la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cuál medio de transporte es mejor desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del cambio climático, de la huella de carbono? ¿Cuál es La mejor? bicicleta. La bicicleta, aunque también hay asociado, ¿no es cierto? Bueno, también está una huella de carbono indirecta, también hay emisión de gases aquí, porque nosotros tuvimos que comprar la bicicleta se fabricó, etcétera, etcétera. Ya, ¿por qué es mejor? ¿Por qué es mejor este medio que este otro? Contamina menos, o sea, cuando uno está andando en bicicleta no libera gases como lo hace el auto. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos ese medio de transporte, decididamente, ¿no es cierto?, no quemamos gases, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hacemos emisión en ese caso, ¿ya? Ahora, claro, y mejor que esto sería el caminar. Ahora, lamentablemente, claro, nosotros vivimos y trabajamos muchas veces en lugares que quedan muy distantes, por ejemplo, de nuestro lugar de nuestra casa habitación, entonces llegar a pie es difícil, ¿ya?
Pero de lo contrario, debemos intentar, ¿no es cierto? Sería importante poder caminar también, aparte que es muy saludable. Bueno, y aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto? Bueno, aquí aparece, ¿no es cierto? Como dice ahí, debido al informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no es cierto? Nosotros, la especie humana, seríamos, ¿no es cierto?, responsables de hasta un 95% del cambio climático, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que es el calentamiento global, por esto de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Que se generan principalmente por la quema de combustibles fósiles, que se van acumulando en la Tierra, y como habíamos visto, ¿no es cierto?, que retienen más de lo que corresponde al calor en la superficie terrestre. Entonces, es súper importante que nosotros podamos conocer la huella de carbono, ¿no es cierto? Y por otro lado, es sumamente importante que nosotros reduzcamos la huella de carbono que dejamos, ¿ya? Entonces, y como dice, partiendo por cada uno de nosotros. Ahora, ya el hecho de tener ese concepto, el hecho de que nosotros podríamos llegar a cuantificar, ¿no es cierto?, estas emisiones directas o indirectas que nosotros realizamos de gases de efecto invernadero, es como bastante importante, ¿ya? Bueno, y aquí unas cosas como exageradas, y lo que no se puede explicar, ¿no es cierto?, dice, es como si el carbón es malo, ¿no es cierto?, es malo para la vida, así como está, ¿no es cierto? Nosotros, nuestro organismo está constituido de un porcentaje altísimo de carbono. Nuestras moléculas orgánicas, todo lo que es proteína, hidrato de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, todo están hechos de carbono. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, este carbono ya en el ambiente como dióxido de carbono, ¿no es cierto?, es bastante dañino. Bueno, y aquí algo, por eso le decía, algo así como exagerado. ¿Será exagerado? Tú eres un ser contaminante, es verdad. Desparramas tu huella de carbono por todas partes, es verdad. Eres un peligro ambulante, eres un asesino en potencia. ¿Será exageración? Bueno, entonces, la huella de carbono, como dice ahí, es responsabilidad de todos los seres humanos. Eso debemos tenerlo claro, todos, Profe, de todos. Ya, entonces, la cosa es que debemos considerar eso, debemos tomarlo en cuenta y, ¿no es cierto?, y tenerlo presente cada vez que realizamos alguna actividad. Bueno, ¿cómo saber cuál es nuestra huella de carbono? Esto más indicado como para las industrias. Por ejemplo, como dice ahí, para conocer, ¿no es cierto?, la huella de carbono, ¿no es cierto?, que deja un producto, es importante analizar todas las actividades de su ciclo de vida, el ciclo de producción, ¿no es cierto?, desde que se consiguen las materias primas para ese producto, ¿no es cierto?, después todo lo que se hace en la fabricación, después lo que implica el transporte, y luego viene, ¿no es cierto?, lo que sería el uso, y posteriormente, ¿no es cierto?, su gestión como residuo. Imagínense ustedes, por ejemplo, como mencionaba la compañera, los celulares, que son tan amados, ¿no es cierto?, casi indispensables para nuestra vida hoy día, ¿no es cierto? Pensemos que hay que conseguir las materias primas, ¿no es cierto? Y eso implica también que deja huella de carbono. La fabricación misma, después el transporte, porque por ejemplo aquí en Chile no se fabrican los celulares, po. Vienen desde otros lados, desde otros países, otros continentes, ¿ya? Lo usamos. ¿Cuántos años podemos usar un celular? A ver, en promedio, profe, dígame. es que tengo dos cosas que, que decirle. Eh, Igual, lo que pasa es que últimamente los teléfonos están siendo como creados para que en un cierto tiempo límite deje de funcionar por alguna razón. Por ejemplo, ahora antes los teléfonos duraban por lo menos unos 3 años, así como máximo, y ahora los teléfonos ya en un año ya empiezan a tener fallas porque los hacen para que la gente siga consumiendo y comprando esas cosas. Sí, pues que es que ahí, una vez más, aparece, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?
la parte, la economía, ¿no es cierto? El comercio, la gente, ¿no es cierto?, que crea todo esto, y en realidad eso no solamente está pasando hace un tiempo ya con los celulares, pasa con todos los artefactos que nosotros utilizamos. Si yo te cuento que el año pasado, hasta el año pasado, tuve una juguera que me duró 30 años. O sea, sigue funcionando, todavía funciona. De hecho, yo la regalé, la renové. 30 años. ¿Qué juguera ahora me va a durar 30 años? O una lavadora, lo mismo. ¿Qué artefacto ahora puede durar más de 10 años? Profe, Entonces, no solamente yo puse el ejemplo de los celulares, está todo otro ejemplo. Dígame. y también con lo que había preguntado anteriormente sobre si el carbono era bueno o no, yo siento que que el carbono ya estando en nuestro cuerpo es parte de lo que es el planeta y todo, po. Pero el problema está en que nosotros como que sobreexplotamos el tema del carbono porque naturalmente el carbono estaba en la Tierra, en el cuerpo humano, pero nosotros al sobreexplotarlo somos lo que causamos el problema. Claro, de todas maneras, pues esto, claro, nosotros somos, yo siempre lo he dicho, somos inteligentes. Hemos buscado cosas que van en nuestro beneficio, pero que dañan el planeta. Y del planeta sacamos todo finalmente, si ese es el punto. Entonces, bueno, y ahí es donde ustedes, ya, ustedes, sus hijos, hay que pensar en eso. Entonces hay que tomar en cuenta cómo nosotros vamos a reducir, ¿no es cierto?, esta huella de carbono, cómo vamos a reducir todo lo que es contaminante en general, ¿no es cierto?, todas estas emisiones. Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, lo que mencionaba, que hay que tomar en cuenta acá la huella que deja un producto, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que es su fabricación, desde que se consiguen las materias primas hasta que se dejó de usar, hay una huella de carbono, ¿ya? Bueno, y aquí aparece también, como dice ahí, en el caso de las organizaciones que están dispuestas y quieren conocer la huella de carbono, ¿no es cierto? Bueno, ellas van a analizar sus emisiones de gases de efecto invernadero y van guardando un registro y van comparando, porque bueno, son aquellas organizaciones, obviamente, empresas, industrias, ¿no es cierto?, que se comprometen, de todas maneras, aquellas que están comprometidas con el planeta, con el país, etc. Obviamente van a llevar un registro de esta huella de carbono para tratar de ir reduciéndola, ¿ya? Bueno, y nosotros, aquí nosotros en el fondo era nosotros como personas, ya no como industria, ¿ya? Porque nosotros, la verdad es que no nos preguntamos. Hay una compañera en el chat, un compañero, no me fijé, colocaba, ¿no es cierto?, sí, cuando consumimos carne, también cuando consumimos carne nosotros, con los alimentos que consumimos, nosotros también estamos generando una huella de carbono, si es con todo. No hay, hasta aquí no hay nada que se salve, directa o indirectamente, ¿ya? Hay niveles de emisiones, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nosotros estamos ahí metidos en todo eso, ¿ya? Bueno, veamos acá. Bueno, aquí se puede en el fondo hacer un cálculo de las emisiones. Ahora, la verdad es que yo insisto que esto más apunta hacia industrias, empresas, porque la verdad es que llegar a conocer la huella de carbono que uno deja así tal cual se presenta acá, no, hay que conocer un factor, hay que conocer como varias cosas que es medio complejo, no es tan sencillo. Pero de alguna forma se podría llegar a conocer, ¿ya? Bueno, como dice ahí, ¿no es cierto?, en el fondo es valorar nuestros hábitos en cuanto a consumo de energía. Lo que consumimos en el hogar, por ejemplo, con los electrodomésticos, en el transporte, ¿ya? En los hábitos de consumo o residuos, si consumimos alimentos que son ecológicos o de producción cercana, envasados, si reciclamos, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con la huella de carbono y que nosotros podamos, ¿no es cierto?, llegar como
a cuantificar un poquito lo que estamos emitiendo, ¿ya? Bueno, y aquí yo quise colocar esto. ¿Qué explica? Bueno, aquí estaba mostrando un poco este ciclo que mencionaba adelante, o sea, en cuanto a la producción de, ¿no es cierto? Si partimos por este auto en el que uno se moviliza, el auto que yo tengo. Entonces, ese auto, ¿no es cierto?, fue fabricado, hay emisiones, después se transportó hacia donde se va a vender, hubo una distribución, ¿no es cierto? Para que yo lo use, utiliza combustible, también hubo extracción, transporte, refinación, vuelta a transportarlo, distribución. Hasta ahí. Entonces, hay de todas maneras emisiones de dióxido de carbono y de otros gases, de todas maneras asociados a este hecho. No es ya solamente el que yo vaya, ¿no es cierto?, y ande en mi autito porque, bueno, le eché benzina y listo. No, es de mucho más atrás, ¿no es cierto?, esta huella de carbono, mucho, mucho más atrás, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, un poco cómo calcular esta huella de carbono, en el fondo las emisiones de los gases de efecto invernadero. Como dice ahí, se multiplica el nivel de actividad por el factor de emisión, ¿ya? Bueno, y el nivel de actividad, ¿no es cierto?, como dice, es una forma de medir la cantidad de la gente que está contaminando, ¿no es cierto? Si son litros de gasolina utilizados, ¿no es cierto?, kilogramos de residuos generados, etcétera, ¿ya? Y el factor de emisión es un valor específico para cada actividad que se genera. Por eso les decía que no es tan simple hacer el cálculo, pero es posible. No es imposible, se puede hacer. Cuesta, pero se puede llegar a hacer, ¿ya? Y como dice ahí, la unidad de medida utilizada es el carbono equivalente, ¿ya? Y ahí está unos ejemplitos que voy a poner luego. Ahí está, como decíamos, para calcularlo se multiplica el nivel de actividad, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, para producir este CO2 y otros gases por un factor de emisión, y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, en el fondo la cantidad de carbono equivalente, ¿ya? Bueno, y esto nos sirve como un indicador ambiental. Bueno, y aquí dos ejemplos, ¿no es cierto?, que serían fuentes móviles, por ejemplo, la cantidad de litros que se podrían utilizar en el año. Por eso les decía, esto es más enfocado un poco a lo que serían industrias, empresas, ¿ya? Por las cantidades y por todo esto. Qué importante que se sepan. Ahora, nosotros podemos tener una idea tal vez un poco más, no tan precisa de lo que gastamos, no precisa de lo que gastamos en realidad, pero sí tener idea que si utilizo este artefacto, que si lo dejo enchufado, o que si paso abriendo el refrigerador, o que si dejo tantas luces prendidas, voy a estar aumentando mi huella de carbono. Aunque no la mida, me puedo dar cuenta de eso. Bueno, y aquí están los tipos de emisiones, dice por alcance, que en el fondo hablan del alcance 2. Bueno, en el fondo tiene que ver con las emisiones, son emisiones directas o indirectas, ¿ya? Y las emisiones de alcance 3 son las emisiones que, ¿no es cierto?, se producen en el fondo indirectamente, pero no son ni esta ni esta, todo lo otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una empresa, los viajes de negocio de empleados, no hay directamente, yo ahí no estoy ni manejando el avión, ni lo llené, ni compré el combustible, son esas emisiones, ¿no es cierto?, como de alcance 3 que se le llama, ¿ya? De alcance 1 directo, ¿no es cierto?, cuando yo tengo mi vehículo, ¿no es cierto?, en el caso de vehículo en una empresa, estamos hablando de una empresa, usa su vehículo y gasta X cantidad de combustible, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, las emisiones que emita esa industria, por ejemplo, ¿no es cierto?, eso es de alcance 1 porque es una emisión directa, ¿ya? No es algo indirecto como esto cuando yo me subo, por ejemplo, a un avión, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, y aquí algunas cosas que considerar.
La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente, ¿ya? No solamente toma en cuenta aquí también los gases, el dióxido de carbono, sino que también los otros gases. Conocer la huella de carbono es esencial para saber cómo poder reducirla, ¿no es cierto? La cantidad de toneladas de CO2 que uno puede llegar a producir anualmente, ¿ya? Y esto otro, ¿no es cierto? Tenerlo en cuenta, que la huella sea mayor o menor va a depender de los hábitos que nosotros tengamos. Si yo ya me acostumbré, por ejemplo, a llevar mi bolsita para el pan, si yo me acostumbré a llevar mis bolsitas para el supermercado, para la feria, no eso de que voy al supermercado, no llevo bolsa, voy y vuelvo a comprar bolsa, tampoco, ¿no es cierto? Bueno, eso sería entonces a considerar. Bueno, ¿cómo reducir la huella de carbono? Y ahí aparecen las acciones de mitigación, que era lo que nombramos y recordamos al principio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y aparecerían ahí, ¿no es cierto?, soluciones tecnológicas que en el fondo llevan a reducir este CO2, ¿ya? Y ahí estarían las energías renovables, los biocombustibles, el uso de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de CO2, que sería harto bueno. No sé si vieron las noticias la semana pasada, parece que fue, o antepasada, esta central que se hizo en el norte, con paneles solares, no me acuerdo cómo se llama, y no me acuerdo en qué pero era en pleno desierto. Qué extraordinario, es la primera planta que tenemos nosotros acá. No sé qué cantidad de paneles solares se ponen así como en círculo, como en círculos concéntricos así, y el centro es como una torre donde apuntan estas especies como de estas celdas, parece que son, ¿no es cierto?, que captan la energía solar y parece que la envían hacia esta torre. Y ahí se supone que se genera electricidad, me imagino yo, ¿ya? Pero lo encontré extraordinario, que nosotros estemos ya a ese nivel, es extraordinario, es bueno, ¿ya? Ahora, lo otro, ojalá que en las casas podamos, porque finalmente no es tan caro, si nos podemos llegar a gastar 500, 600 o más pesos en un celular, ¿qué ocurre? Y tal vez más, ¿no es cierto? En la actualidad dicen que colocar estos paneles solares en una casa para generar la energía eléctrica salen alrededor de 2 millones de pesos. Que si lo pensamos así, que si yo me gasto fácil 500.000 pesos o más en un celular, y si hay 3 integrantes de la casa que tienen celulares más o menos de ese valor, o sea, con esa cantidad de gastos podemos pagar, ¿no es cierto?, paneles solares en la casa, podríamos llegar a pagarlo, no tal vez en todas, pero empezar a hacerlo, ¿ya? Y es energía limpia. Bueno, y aquí, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la industria de energía, en el sector industria de energía, fomento de la investigación, desarrollo y demostración comercial de nuevas tecnologías y procesos. Voy a leer otra, no puedo leer todas, no me las sé tampoco, obviamente. Incentivos fiscales para la eficiencia energética, en la construcción residencial, ¿no es cierto? Utilización de productos energéticamente eficientes, regulación cada vez más exigente en materia de eficiencia energética y energías renovables. Después, en relación al transporte, aumento de impuestos sobre los combustibles. Bueno, eso existe y la verdad es que es como carito también el combustible acá en Chile, por ejemplo. Mejora de los sistemas de viabilidad y transporte urbano. Por ejemplo, al que haya tanta congestión que de repente estas vías no son tan eficientes. De todas maneras, nos cobran por los portales en estas carreteras concesionadas, ¿no es cierto? Y sin embargo, igual se producen tacos, y al producirse tacos, aparte de lo que sin tacos ya se emiten gases, cuando hay tacos se emiten más todavía. Ya, que uno esté parado con el motor andando, emite bastantes gases. ¿Ya? Bueno, programas para fomentar el uso de bicicleta, y ahí paso el aviso, ojalá que los que andan en bicicleta sean respetuosos, porque no son nada respetuosos los que andan en bicicleta, nada, les falta bastante educación, ¿ya? Y hay muchos accidentes también, ¿ya? Bueno,
Acciones ciudadanas para mitigar el cambio climático, ¿no es cierto? Usar electrodomésticos más eficientes, ¿no es cierto? Aquellos que se han fijado alguna vez, ¿no es cierto? O si en la casa últimamente han ido a comprar, por ejemplo, refrigeradores, ahí aparecen esas etiquetas donde dicen lo eficiente que puede ser. Reemplazar ampolletas, lo que decía la compañera, tradicionales por otras de bajo consumo. Y yo creo que en algún minuto lo mencioné. Por ejemplo, yo creo que a nivel de municipalidades, a nivel de gobierno, en los hogares de menores recursos debía regalarse y fomentarse esto, que se regalaran estas ampolletas, ¿no es cierto? Porque ahí estamos ayudando en dos cosas, en la economía y estamos ayudando al planeta. Por ejemplo, ¿ya? Apagar equipo electrónico cuando no estén en uso, desenchufar equipo electrónico, etcétera. Buenas prácticas en la cocina, consumir menos agua caliente, etcétera. Bueno, y la imagen que tiene que ver con todo esto también, a mí me gusta poner bonito, ¿ya? Transporte sostenible, consumo responsable, apoyo a energías renovables, bla, bla, bla. Y algunos tips en la iluminación. Preferir la iluminación natural y localizada, mantener limpios los vidrios de las ventanas, que es como, oh, de veras, porque si están sucios entra menos luz, y uno que tiende a encender las luces, por ejemplo, ¿ya? Instalar sensores de movimiento. Los que ven series coreanas, no sé si se habrán fijado, yo he visto algunas series coreanas típicas de estos edificios como bien inteligentes, que tienen en muchos sectores así estas luces con sensores. ¿Ya? Y no como una veces que tiene, no sé, por un pasillo, mantiene la luz encendida. Estos sensores, estas luces con sensores son súper buenas, porque se van a encender solo cuando uno se acerca, ¿no es cierto? Y de esa manera es menor el consumo. Bueno, reemplazar estas ampolletas, ¿no es cierto? Por estas más eficientes, por esas ampolletas antiguas que se calientan, que uno se quema si las toca, ¿no es cierto? Intentar utilizar de las otras, que igual son más caras, pero intentar utilizarlas. De hecho, doble, ¿no es cierto? Doble importancia, como les decía, el que uno ahorre, porque baja harto la cuenta de la luz, y por otro lado, ¿no es cierto? Va a estar ayudando al planeta de todas maneras. Ya, tip electrodoméstico, ¿no es cierto? Usar descalcificante, limpiar regularmente el filtro de su lavadora, porque eso ayuda a que eh, funcione mejor de todas maneras. Utilizar el programa de baja temperatura, yo diría no lave con agua caliente, sencillamente. Aprovechar el calor natural del sol para secar la ropa y no meterla en la secadora, además que se daña bastante la ropa. Tip de climatización. Cerrar las cortinas, ¿no es cierto? En este tiempo que ya hace cuando empieza a hacer frío, la tardecita, y uno tiene que prender la luz, ¿cierto? Cerrar todas las cortinitas, sellar para que no se pierda el calor, ¿no es cierto? Aislar mejor todo eso, evitar las filtraciones de aire, todo eso. En la cocina, no estar abriendo el refrigerador a cada rato, usar esas ollas de fondo difusor que mantienen el calor y que uno tiene que usar menos tiempo. Bueno, y ahí está lo que estudiamos hoy día. Recordamos lo que es la mitigación, lo que es la huella de carbono, la importancia de conocer la huella de carbono, cómo se calcula la huella de carbono, cómo reducir la huella de carbono y algunas acciones de mitigación. Tan, tan. Esa sería entonces la clase de hoy. Preguntas, acotaciones, comentarios. ¿Les interesó? ¿No les interesó? ¿Fue la cuestión que me importa a mí? No, si todo es posible. ¿No? Uy, Bueno, ¿qué? todo bueno. Sí, bueno, cosas para que tengan en cuenta. Interesante, sí, y, no, y aparte de interesante, Ignacia, es súper importante que la tengamos en cuenta. Miremos, tenemos que mirar hacia el futuro, presente y futuro, ¿ya? Vamos a hablar más adelante, además de mitigación, de lo que corresponde a la adaptación, o sea, también frente a este cambio climático que está ocurriendo y no va a dejar de ser de un día para otro. Entonces, hay que aplicar acciones de mitigación y de adaptación. ¿Cuándo subiré las notas? Buena pregunta. Intentaré subirla de aquí al lunes. ¿De aquí al lunes? Sí, no andar en micro, ojalá en la medida que se pueda caminar, caminar. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chiquillos, que estén súper bien. ¿Cuántos asistieron? Poquito, pues, chiquillos. ¿Ya? Apenas 49.
Aquí voy a anotar, yo llevo un registro de más o menos. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos, cuídense harto. Gracias, Quinito. Chao, chao.